Florence Scovel, en sus reflexiones sobre la manifestación de la riqueza, nos insta a cambiar nuestros pensamientos y palabras para transformar nuestras realidades. A través de relatos y enseñanzas, nos muestra cómo el poder del pensamiento y la fe en la abundancia pueden desencadenar milagros en nuestras vidas. El camino que conduce a la abundancia posee un único sentido. No se puede llegar a ella por 4 caminos distintos, afirma un antiguo proverbio. Cuando nos dirigimos, sea hacia la penuria y la escasez, o hacia la prosperidad, la ruta se diferencia según se tenga conciencia de la riqueza o de la pobreza. La abundancia existe a profusión, divinamente prevista para cada uno de nosotros. El rico lo consigue ampliamente, que su estado de ánimo es el que suscita el ambiente de opulencia. Florence Scovel dice: «Cambiad vuestros pensamientos, y en un abrir y cerrar de ojos vuestras condiciones de vida se transformarán totalmente. El mundo en el que evolucionáis está formado de ideas materializadas y de palabras que se han concretizado. Tarde o temprano, recogeréis el fruto de vuestras palabras y de vuestros pensamientos». Según Scovel, las palabras son entidades, fuerzas que se mueven en espiral y que, llegado el momento, vuelven para influenciar la existencia de aquellos que las han pronunciado. Las personas que no hablan más que de pobreza y de limitaciones acaban padeciéndolas, por lo que, lamentándonos de nuestra suerte, jamás podremos penetrar en el reino de la abundancia. Florence Scovel cuenta que conoció a una mujer que tenía ideas muy limitadas sobre la prosperidad. En lugar de comprarse ropa nueva, se arreglaba la suya para salir del paso el mayor tiempo posible. Gastaba su dinero con muchísimo cuidado y no cesaba de repetirle a su marido que ahorrase. Ésta le decía a todo el mundo que no deseaba nada que no pudiera permitirse, y como no podía permitirse muchas cosas, en realidad no tenía casi nada. De repente, su vida sufrió un duro cambio. Su marido la dejó, harto de sus observaciones y de su actitud mezquina. Estaba desesperada cuando, un buen día, llegó a sus manos un libro de metafísica que explicaba el poder del pensamiento y de la palabra. Al comprender que había sido ella misma quien había provocado todas sus desgracias a causa de sus pensamientos erróneos, se puso a reír de buena gana y, pensando en los errores cometidos, se juró que le servirían de lección. Finalmente adoptó la firme resolución de vivir su vida de acuerdo con la ley de la abundancia. Entonces, sin ningún tipo de temor, se gastó el poco dinero que le quedaba con el fin de demostrar que tenía fe en las riquezas invisibles y que Dios era la fuente de su prosperidad. Nunca se le volvió a oír hablar de pobreza ni de limitaciones. A partir de ese momento, tanto sus palabras como su actitud fueron las propias de alguien que estaba viviendo con gran desahogo económico. Sus antiguos amigos apenas la reconocían. Ella se había lanzado alegremente por la ruta de la abundancia y gracias a ello se encontró en posesión de mucho más dinero del que jamás hubiera soñado. Se le abrieron muchas puertas y se le presentaron oportunidades extraordinarias. Encontró un trabajo para el que no estaba preparada y, más allá de toda esperanza, consiguió triunfar en él. Los milagros se amontonaban a su alrededor. Pero, ¿qué le había pasado? Simplemente había cambiado la calidad y el contenido de sus pensamientos y de sus palabras, y al haber aprendido a confiar en Dios, finalmente lo había aceptado como su aliado. Otra maravillosa historia que Scovel cuenta en su libro hace referencia a una persona que fue a visitarla y le dijo que buscaba un trabajo desesperadamente. Entonces, Scovel le dijo a ésta: «No lo busque con desesperación, sino, por el contrario, alabando y dando gracias, pues Jesucristo, el mayor metafísico de la historia, dijo que había que rezar con alabanzas y acciones de gracias. Estas, en efecto, abren todas las puertas, pues la fe y la confianza siempre triunfan». Lo que es muy evidente es que la ley de la abundancia es algo impersonal, pues si bien es cierto que una persona deshonesta, pero con pensamiento de prosperidad, puede llegar a atraer riqueza hacia ella, hay que tener en cuenta que los bienes mal adquiridos no se disfrutan jamás, y que realmente
la duración de estos bienes suele ser muy efímera y que pocas veces son causa de verdadera alegría. Por ello resulta imprescindible que recurramos a la ley de la abundancia universal, de acuerdo con las reglas, y que pidamos aquello que nos corresponde por derecho y por gracia divina. Otra historia que cuenta Florence y que le contó un amigo es la de un sacerdote que había ido a visitar un convento francés en el que se atendían las necesidades de numerosos niños. Entonces, una religiosa le dijo al sacerdote sumamente desconsolada: «No nos queda más que una moneda de 5 francos. Démela», dijo el sacerdote. La religiosa se la entregó y éste la tiró por la ventana. «Ahora, confiad plenamente en Dios», le ordenó el sacerdote. Pasados unos minutos, llegaron unos amigos con numerosos donativos tanto de especies como en dinero. Con esta historia no se pretende decir que debáis tirar deliberadamente todo vuestro dinero por la ventana, sino que no tenéis que contar con él. Contad con vuestros recursos invisibles, es decir, con la riqueza de vuestra imaginación. En lo sucesivo, confiad plenamente en Dios y estad tranquilos, pues para vosotros Él se convertirá en vuestro oro, en vuestra plata y en vuestras riquezas. La inspiración del Todopoderoso me protegerá y tendré todo lo que necesite. Hasta pronto, amigos.